Bienvenidos a esta séptima sesión de estrategias de comercialización de esta carrera de Administración y Comercialización. Bien, vamos a entrar ahora en lo que se refiere al análisis de las características del mercado y a una evaluación directa de la empresa para poder ya concretizar todo un plan de mercadotecnia y de seguimiento de este proceso. Es muy importante que entremos al estudio de las características del mercado una vez habiendo estudiado a nuestra competencia y llevar un seguimiento pormenorizado. Tan importante es la competencia como tan importantes son las características del mercado, porque ahí es donde se van a gestar los factores endógenos y exógenos y donde se van a combinar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y ahí en el terreno de la comercialización y de las estrategias competitivas es donde verdaderamente el profesional de la mercadotecnia va a aplicar el talento adecuado en el momento preciso. Por ello el objetivo particular de esta sesión es el de analizar las características del mercado que están encaminadas hacia la diferenciación y a la separación de las partes del mercado, saber los componentes y los elementos del mercado para saber el rumbo que quiere seguir la empresa y de esta manera tener bien precisos los principios y los elementos que conforman el mercado para saber el fenómeno de la mercadotecnia y saber cómo en determinado momento, al ubicar a nuestra competencia y al saber que un fenómeno exógeno ya previamente estudiado, en el momento de su impacto en el mercado, vamos a tomar las medidas adecuadas. De ahí que vamos a entrar a este tema que es muy intenso, que nos va a dar mayores elementos para ver en forma más concreta cómo vamos a aplicar en las subsiguientes sesiones los diferentes tipos de estrategias de comercialización que están encaminadas a la mezcla del mercado y de la mercadotecnia. El mix del marketing nos va a dar las claves, pero también es importante que ya hayamos hecho todo un proceso de investigación y de seguimiento. De esta manera vamos a entrar en materia diciendo que este estudio de mercado nos tiene que apoyar en tres tipos de análisis que son los que vamos a desarrollar para poder conocer mejor el mercado y que nos van a dar la diferenciación entre unos y otros. En primer lugar, el entorno del mercado, saber que su comportamiento es incierto, pero lo que no tenemos que hacer es ser inciertos en nuestro comportamiento en la aplicación de estrategias cuando nos afecten estos fenómenos del exterior. Y vamos a entrar también en el estudio del consumidor. Vamos a estudiar, decíamos, que no solamente la parte psicológica de sus preferencias, sino tenemos que hacer un análisis objetivo de la demografía de los clientes, de los consumidores, porque esto nos va a ayudar a segmentar también el cliente y nos va a ayudar a tener un campo de acción muy enfocada hacia nuestra segmentación del mercado. Y la competencia nunca la podemos dejar de lado, porque de esta manera nos va a ayudar a encontrar el camino del éxito en los momentos en que las amenazas de la competencia sean fuertes. Los tipos principales de mercado que vamos a estudiar, en primer término, es el mercado de consumo, porque ahí es el
mercado meta al que nos tenemos que enfocar y al que tenemos que tener bien estudiado, bien delimitado, si no, no tendría razón de ser la mercadotecnia. El segundo de los mercados al que vamos a entrar es al mercado industrial, porque ahí está la base de la producción y de los insumos y de las materias primas que van a proveer a nuestros mercados. Y el tercer tipo de mercado va a ser el de servicios, y para ello es bien importante establecer las bases y las políticas. Tiene que haber una cultura del servicio y conocer verdaderamente el manejo de las preferencias que tienen los consumidores para que sean atendidos. Un consumidor no se queda satisfecho con tener un buen producto. Él quiere seguir siendo un cliente que siga manteniéndole un servicio adecuado, y en la medida en que tenga la satisfacción de los servicios, tendrá también la oportunidad de seguir comprando nuestros productos. Veremos también los diferentes tipos de evaluaciones que se hacen a las empresas en un contexto de planeación estratégica combinada con la mercadotecnia. ¿Por qué razón vamos a entrar en esta otra parte de la evaluación de las empresas? Porque hoy en día todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas, utiliza la mercadotecnia para abrir sus mercados. Sin embargo, quien no la utiliza, pues tiene menos posibilidades de sobrevivir en ese mercado tan competitivo. Por eso es básico y es importante. Estos mercados nos van a dar las pautas para entrar en el estudio del entorno, porque los afecta directamente a cada uno en sus diferentes actividades, y sobre todo llevar un seguimiento también de estos mercados para poder lograr aplicar estrategias adecuadas a nuestros productos y a nuestros servicios. También como objetivo que nos vamos a fijar para que ustedes sepan valorar a las empresas con respecto a las fusiones que se están dando en el terreno de las finanzas, las adquisiciones y las alianzas que se dan entre grandes, pequeñas y medianas empresas cuando hay momentos de crisis. Por eso es importante estudiar la evaluación de las empresas. No siempre puede permanecer una empresa en el mercado con su misma estructura. A veces hay que tomar estrategias administrativas u operativas en las cuales se realizan alianzas. Y esto lo vemos en las crisis importantes que se han dado a nivel mundial. La crisis del 2008 en Estados Unidos ha traído como consecuencia que se extingan algunas grandes empresas que han tenido que ser apoyadas por el gobierno, que eso nunca se había visto en la historia. Entonces estas grandes empresas como la Ford, la Chrysler, pues estaban a punto de quiebra y tuvieron que ser intervenidas por el gobierno. Y en el sector financiero pues tenemos empresas como AIG, la empresa más grande de seguros, que nadie se imaginaba que por los factores exógenos de una crisis que inclusive trajo consecuencias mucho más fuertes que las de la depresión de 1929, pues esto nos da como corolario un ejemplo de lo que estamos viviendo en estos procesos de los aspectos exógenos que implican directamente en la actividad de la mercadotecnia. Por ello es bien importante este estudio de una evaluación de las empresas, cómo se ligan incluso a un proceso de transformación continuo y permanente, y están en constante afectación de estos fenómenos de globalización. Por ello, entonces, vamos a entrar en materia, y el planteamiento nos va a llevar a una clasificación, en primer término, y análisis de los mercados. Esto nos va a arrojar una explicación más detallada y objetiva de las características de cómo se manejan los mercados, principalmente en el ámbito del consumo. No vamos a entrar en el estudio de la economía entre la oferta y la demanda, porque
las leyes de oferta y demanda de la microeconomía pues están directamente relacionadas con los elementos que participan dentro de las características de un mercado. Estamos hablando aquí de los agentes individuales como las empresas, los oferentes, los productores, y desde luego a nosotros en primer término nos va a importar el cliente, el consumidor, y después ya cómo el consumidor cambia sus preferencias por las situaciones económicas o tecnológicas por las que está pasando. Entonces vamos a hacer una valoración de las empresas para de esta manera saber cómo manejar los diferentes procesos con relación al proceso administrativo relacionado y cuantificar en el aspecto del plan de mercadotecnia cuáles van a ser las estrategias y qué elementos vamos a estudiar para constituir el patrimonio y mantener las ventas de una empresa. Una vez hecho el planteamiento, es importante ver las características del mercado. Las características del mercado las vamos a llevar a estos tres aspectos que nos van a dar la base del estudio. Estos tres análisis nos van a proporcionar esas bases para poder entrar en el estudio profundo. El primero es el análisis del entorno. ¿Por qué entramos en primer término en el análisis del entorno? Porque es muy complejo, porque es cambiante y está transformando a la sociedad y está transformando el medio ambiente y está habiendo un cambio constante en el planeta. Ante esto es inevitable que muchas empresas tengan que cerrar sus negocios cuando definitivamente son arrasados por este entorno. Ya vimos en la sesión anterior que va desde la sociedad hasta el gobierno, lo tecnológico y todos los fenómenos que se gestan. Ante ello, pues es inevitable, no podríamos nosotros a través de un plan de mercadotecnia ir en contra de una catástrofe natural. Bueno, ahí es inevitable, pero lo que sí tenemos que hacer evitable es precisamente que no tengamos alternativas en esos momentos. Entonces, por eso es bien importante que hagamos un estudio muy profundo del análisis del entorno. En segundo término, el segundo análisis, vamos a entrar en el análisis del consumidor. El análisis del consumidor está en segunda línea y no por eso menos importante. Pero para poder atender al cliente, a nuestros consumidores y satisfacer sus necesidades con respecto a el desarrollo que tienen en la sociedad, en su vida económica, financiera, familiar, pues primero para poder darles una satisfacción en los productos y en los servicios, pues tenemos que estudiar el entorno para poder atenderlos adecuadamente de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. El consumidor, en ese sentido, es importante que le tengamos estrategias alternativas en cuanto a los cambios principalmente de los precios o de los productos cuando escasean los recursos naturales. En tercer término tenemos el análisis de la competencia y aquí vamos integrando el estudio integral. La competencia nunca la debemos ver como una amenaza permanente. Al contrario, el análisis de la competencia nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestros procesos y nos va a ayudar a tener mayor calidad en los productos y a estar en una investigación permanente y estar alertas ante estos fenómenos que tenemos que sortear.
Por ello, una vez entrando en estos análisis, vamos a explicar en forma más detallada cada uno de ellos. El análisis del entorno del mercado nos va a llevar a una distinción de cada uno de ellos. Vamos a hacer una clasificación y vamos a hacer una diferenciación de los mercados. Ya no podemos clasificar a los mercados en forma tradicional como se estudia en la economía. Desde el punto de vista geográfico, ¿dónde están ubicados los mercados? Tenemos también una clasificación desde el punto de vista legal, porque también estamos viviendo un fenómeno del mercado negro o del mercado sumergido o del mercado que no tiene las bases legales y que finalmente pues vende productos que van en contra de los mercados que sí están legalmente establecidos. Entonces, todos estos tipos de mercados los debemos estudiar y debemos estudiar el entorno, hacer una diferenciación. ¿Cuál es verdaderamente en el mercado donde nos desenvolvemos? El mercado donde se desenvuelve nuestro entorno, cómo se maneja el consumidor desde su punto de vista como demandante de productos y servicios dentro del mismo mercado y cómo nos manejamos nosotros como oferentes dentro de ese mercado. Y también cuál es la posición de la competencia en cuanto al entorno del mercado. Y de esta manera nos va a ayudar a conocer en forma más precisa los principios y los elementos del mismo para poder llegar a un establecimiento de estrategias adecuadas. Para realizar este análisis en forma correcta y metodológica, debemos y necesitamos distinguir entre los diferentes tipos de mercados que existen en la sociedad y en la comercialización. Estos mercados vamos a analizarlos en el primero, que es el de consumo. Cómo se maneja el mercado del consumo y cómo nosotros podemos aplicar nuestras políticas y nuestras estrategias a través de estos mecanismos. Después vamos a ver los mercados industriales, que son los que proveen, son los oferentes. La mercadotecnia industrial es la que ofrece o da los insumos y procesa la materia prima para que sea distribuido entre los mercados, tanto de servicios como de consumo. Y la mercadotecnia política también ya está teniendo un desarrollo muy amplio. Ya no se basa en estrategias tradicionales, sino que la mercadotecnia política ya tiene influencia en los medios publicitarios y en los medios de comunicación. Entonces también esto afecta a los mercados. Y el mercado de servicios. El mercado de servicios nos va a ayudar a conocer cómo se hace la profesionalización y la distinción de cada una de estas clases de mercados para poder nosotros también tener estos mejores servicios de los mercados y de esta manera otorgárselo a nuestros consumidores. Los mercados industriales son aquellos que comprenden los productos y los servicios que son comprados y que son comparados para servir los objetivos de las organizaciones. Siempre los mercados industriales van a estar en una competición, siempre van a estar directamente relacionados también como fenómenos de la micro y la macroeconomía, como son los oligopolios, los monopolios. Eso también, al estudiar los mercados industriales a través de la economía, vamos a saber cómo se manejan estos oligopolios, estos monopolios, que son parte del fenómeno que se da en forma pues indistinta en los países, ¿no? De acuerdo a la cultura, a la política y a la historia de cada uno de los países. Entonces, si nosotros queremos servicios a través de un producto, pues necesitamos saber también cuáles son los precios y cómo se manejan en este mercado. Para ello tenemos que entrar y distinguir a
5 tipos de competidores que nos van a ayudar a saber en forma más pormenorizada cómo se maneja el mercado industrial. El primero de ellos es el de las empresas y el de las cooperativas agrícolas, ganaderas, pesqueras, que son las que se organizan para poder dar ese servicio a los demás mercados. Bueno, estas organizaciones desde luego que son muy reducidas porque aquí hay un monopolio y oligopolios que a través también de los mecanismos del gobierno, a través de concesiones y de permisos les permiten explotar esa naturaleza que va a proveer de la materia prima y de los insumos. Es importante conocerlos y saber dónde están ubicados, aunque es más complejo este proceso, pero es parte importante para saber cómo nos vamos a manejar en nuestras políticas. Por otro lado, también tenemos que hacer un estudio de las empresas extractivas, de la producción, de la energía, también la industria manufacturera y todo lo que se refiere a la industria de la construcción. Estas industrias son de una gran magnitud y bueno, sus variables están relacionadas directamente con los procesos gubernamentales, de acuerdo a la constitución de cada uno de los países. También tenemos que estudiar a todos aquellos productores que dan los insumos de productos semiterminados y todos aquellos que transforman o la industria de la transformación donde ayuda a procesar todos los productos a nivel industrial. El cuarto de los puntos es las administraciones públicas. Aquí ya estamos hablando del sector público, del gobierno que interviene en forma directa y en forma indirecta en la economía. Sabemos muy bien que en México vivimos en una economía mixta, porque por una parte están la oferta y la demanda y por otro lado están las políticas macroeconómicas en las cuales el gobierno busca principalmente que no haya una desigualdad de la repartición de la riqueza y desde luego que protege a la población más de escasos recursos. De esta manera, entonces, el gobierno interviene en las políticas, pero se supone que busca principalmente mantener los precios, por ejemplo, de una canasta básica, donde directamente a través del Banco de México establece por ley los índices nacionales de precios al consumidor en un estudio pormenorizado de los productos perecederos y no perecederos. De esta manera, las administraciones públicas influyen también directamente en los mercados cuando ellos son, como sector público, los obligados a dar esos permisos, esas concesiones para que los diferentes mercados exploten la naturaleza. Y la ecología tiene que buscar un equilibrio. Entonces, las administraciones públicas juegan un papel muy importante. Tenemos que hacer un estudio de ellas porque para que la empresa privada pueda subsistir en el mercado tiene que tener el aval de las leyes para poder actuar en forma legal y sobre todo pues mantener un proceso relacionado también incluso con la política fiscal de la administración pública. Y todo ello es bajo un estudio pormenorizado también de las empresas que se dedican a extraer los productos de la naturaleza como el petróleo, la energía, que son concesiones constitucionales establecidas, ¿verdad?, directamente y administradas por estas administraciones públicas o el gobierno. De esta manera debemos conocer las leyes para poder entrar en un mercado de competencia legal. En el punto 5 vamos a ver las empresas y otras instituciones de servicio que adquieren estos bienes y que
pueden llevar a cabo sus funciones y pueden realizar sus actividades dentro de la comercialización, siempre y cuando estén establecidas en una organización directamente ligada a sus obligaciones y a sus derechos. De esta forma, nos va a dar las pautas estas empresas para entrar al estudio de las características del mercado y ver cómo se desarrollan cada una de ellas en los procesos de transacciones. Aquí está implicada directamente los bienes que están relacionados con la naturaleza y que tenemos que respetar esa explotación. Por otro lado, los servicios también, con las actividades separadas, vamos a poder identificar cuáles son los intangibles y la satisfacción que nos dan las necesidades y los deseos ante los productos tangibles. Entonces, tenemos que hacer un estudio de esa diferenciación para saber qué es y dónde vamos a ser competitivos en el mercado, así como también estudiamos la posible potencialización de nuestra competencia y de nuestros competidores. Nosotros también tenemos que hacer un estudio de la potencialización que haya de nuestro mercado en un futuro. Es importante tener técnicas para clasificar los servicios en función de las actividades desarrolladas de cada una de las empresas. El comercio, por ejemplo, al por mayor y los intermediarios de comercio fungen, ¿verdad?, como servicios intermediarios donde se realizan transacciones, pero en la medida en que una empresa estudie bien este proceso, donde menos haya una intermediación más acentuada, el producto va a tener mayor competitividad en cuanto al precio. Para eso pues hay que establecer políticas de distribución, de transporte, que busquen la reducción precisamente de estos costos. Y podemos entrar en una forma más pormenorizada de cada uno de los ámbitos, por ejemplo, en la hostelería, el estudio del turismo en los hoteles y otros tipos de hospedaje que son de corta duración o de larga duración. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay hoteles en los cuales tenemos profesionistas o gente de negocios que se pasa unas temporadas y bueno, pues ahí los hoteles aplican estrategias de ventas, rentando los cuartos, las habitaciones por tiempos, ¿no?, determinados, y eso desde luego pues le da un plus al cliente que recibe servicios complementarios y además tiene una clientela más permanente, ¿no? También los servicios compartidos en los diferentes lugares turísticos, y hay una serie de áreas donde es bien importante hacer estos estudios. En el área de transporte y almacenamiento, en las comunicaciones, en correos y tanto transporte terrestre como marítimo, es bien importante hacer estos estudios para que los costos vayan bajando de la distribución. Sabemos que los factores exógenos, como lo mencionábamos en la sesión anterior, nos trae como consecuencia una relación directa cuando hay una crisis económica, cuando hay una recesión a nivel mundial, pues pega a otros países. Y esto trae como mermas, desde luego, que tengamos que subir los precios de los productos. De esta forma, entonces, nosotros tenemos que aplicar determinadas políticas o estrategias de tipo de transporte y de distribución. Lo podemos seguir cambiando, no simplemente teniendo el mismo tipo de distribución. Hoy en día pues ha habido tanta movilidad en la distribución de los productos que bueno, se va abaratando este servicio. Sin embargo, el problema radica que cuando hay una variable económica donde la gasolina sube permanentemente, pues entonces ahí también hay que aplicar políticas. Por eso también es importante entrar en el estudio
de la administración pública en sus diferentes áreas para saber cómo manejarnos ante las políticas establecidas por el gobierno y saber también de qué manera nosotros vamos a aportar a la comunidad servicio, en el sentido de que al satisfacer a los consumidores, pues también le estamos dando, las empresas y la comercialización cumplen una función social y política muy importante, sin que tenga que ver directamente con el sector público. Sin embargo, alternativamente la generación de empleos se tiene que hacer a través de convenios del sector público para que de esta manera también dé concesiones la administración pública y permita la movilidad y la comercialización. Entonces es bien importante entrar en esos sectores en un estudio de la investigación de este análisis de mercado. En la parte del estudio del consumidor vamos a ver cuál es el comportamiento del mismo y cuáles son sus expectativas del producto, qué es lo que quiere y si están satisfechas sus necesidades, bueno, va a crearse otro tipo de satisfactores y otras preferencias. Ahí es donde verdaderamente tenemos que detectar cuáles son esas nuevas preferencias y que sus necesidades de consumo, aparte de ser satisfechas, tengan una calidad en el servicio y la calidad permanente en el producto. Tenemos que hacer una investigación a través de encuestas, a través de estudios técnicos y de investigación en el campo directamente de los consumidores, a través de un muestreo, sabiendo cuáles son esas preferencias que ellos tienen, cuáles son esas necesidades que se han ido creando y averiguar también cómo cambian sus hábitos de consumo, porque eso es bien importante. Influye muchísimo los medios de difusión, la publicidad. Entonces es importante saber hacia dónde están dirigidas estas preferencias y cómo van cambiando, tanto en lugares como en momento, como en preferencias nuevas o satisfacciones que busca también el consumidor. Finalmente, el objetivo que se persigue con un estudio pormenorizado del consumidor, lo decíamos ya que no tiene que ser solamente en la parte psicológica, sino también en la demográfica, porque también ahí vamos a ver la segmentación del mercado mucho más tecnificada al saber a quiénes nos vamos a dirigir, si son hombres, si son mujeres, de qué edad son, etcétera, etcétera, ¿no? Esos aspectos son bien importantes para tener una calidad en los servicios y para mantenernos en los estándares que pretendemos y que la competencia no nos esté amenazando con ello. El mercado de consumo podríamos definirlo en forma concreta como a aquellos integrantes que son los consumidores, en los cuales ellos son los que reciben los bienes a través de una transacción y a los cuales están destinados a consumir en forma individual o en forma familiar. Y de esta manera también ya estamos viendo cómo al ir desarrollándose la tecnología y la innovación de la misma, pues obviamente que los grupos de familias se van haciendo cada vez mayores. Por eso es bien importante estudiar el mercado del consumo. Para esto vamos a hacer una clasificación y vamos a ir viendo cómo se manejan los bienes en sus diferentes clasificaciones. Los bienes de consumo son parte del consumidor. Esto complementa el estudio. Estos bienes de consumo al estudiarlos nos va a dar una clasificación y nos va a dar una especialización en los mismos. ¿Cómo se clasifican? ¿Qué comportamiento tienen? ¿Cuál es el comportamiento de la compra del consumidor en cuanto a estos bienes?
Estos bienes son de conveniencia porque son las necesidades que tienen que satisfacer los consumidores. Y estos son bienes de uso común. Estos bienes de uso común son los que van a comprar con frecuencia y no pueden dejar de hacerlo porque eso les va a satisfacer necesidades básicas como la alimentación o el vestido. A lo mejor el vestido lo pueden hacer más esporádicamente, pero la alimentación es permanente y frecuente. Pero también es bien importante saber cuáles son esas preferencias y cuál es el comportamiento de acuerdo a lo que es el mercado de consumo y de estos bienes. Y las decisiones y los cambios de decisiones que tienen los consumidores o las preferencias sobre unos productos, o cuando no se encuentran en el mercado porque no hay una buena distribución, pues vienen la compra de bienes sustitutos, que eso es lo que merma muchas veces en las finanzas de las empresas. Por eso siempre hay que tener bien estudiado al consumidor. Los bienes comunes o de uso general, que esos son los alimentos básicos como el pan, la pasta de dientes, inclusive las preferencias de los cigarros, el tabaco, ya si alguien tiene preferencias de mayor satisfacción o de gusto, como fumar pipa, etcétera, bueno, eso es parte de lo que tenemos que estudiar y son bienes corrientes, bueno, pues que son parte de las necesidades también que se han creado los consumidores. Están los bienes de compra o de impulso, que esos es mucho más difíciles de detectar. Sin embargo, hay estrategias en los supermercados cuando uno va a comprar. Para comprar los productos básicos tiene que pasar por una serie de productos que al final de cuentas muchos de los consumidores terminan comprando. Y eso no era su meta en ese momento, su objetivo. Pero bueno, estos bienes de impulso también son de acuerdo a las preferencias y a las políticas de publicidad que las compañías o las empresas realizan para estimular a que compre, ¿verdad?, el consumidor un producto que le va a dar un estatus o que le va a dar pues una serie de satisfacciones fuera de lo común o que le va a dar un prestigio ante la sociedad. Entonces, todo eso es parte de los estudios que se están realizando y que tiene que haber un estudio de estos bienes de consumo que es muy importante porque son partes alternativas de lo que es la producción en la comercialización. Están los bienes de compra de emergencia, que son productos que se adquieren en forma imprevista porque pues de repente hay falta de salud o de una necesidad que hay que satisfacer porque viene una enfermedad o porque viene una contingencia, ¿verdad? Y bueno, pues eso es importante también en forma práctica, saber esas preferencias que en determinado momento tienen los consumidores. Los bienes de compra esporádica son aquellos que adquieren los consumidores después de un relativo esfuerzo de búsqueda de determinado producto y de hacer una serie de comparaciones tanto de precios como de calidad. Entonces esto los empuja a hacer compras de determinados muebles, determinadas prendas de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos los bienes de especialidad, son aquellos productos que tienen ciertas características que les permite ser clasificados como exclusivos o únicos, y sus consumidores están dispuestos a realizar un gran esfuerzo a costa de lo que sea por adquirir esos artículos o esos productos. Y estamos hablando del caso de no son de necesidad, son joyas, es oro, con diseños exclusivos, con un diamante especial, etcétera, ¿no? Pero a costa de lo que sea, pues esa es una satisfacción extra. Entonces la clasificación es muy amplia y es muy importante
porque eso es lo que nos va a dar el abanico a las empresas para poder aplicar estrategias de comercialización a través de un análisis pormenorizado de todos estos tipos de bienes. Los bienes no buscados son aquellos en los cuales el consumidor no tiene conocimiento de su existencia y aunque los conozca, pues no los busca. Sin embargo, estos nuevos productos, que son los que se divulgan su existencia, porque van de acuerdo con la tecnología, porque son, por ejemplo, en el caso de las laptops, ¿no? Cada vez van cambiando de formas, van cambiando de gustos, etcétera, ¿no? Entonces tienen una serie de servicios que le proporciona el bien tecnológico, que finalmente, bueno, es inducido por esas preferencias que se hacen en forma mediática a través de la publicidad. Y bueno, finalmente también en cuanto a los intangibles, pues hay una serie de seguros que pues no son comunes. Sin embargo, gente que está, por ejemplo, en la farándula y parte de su trabajo es exponer el cuerpo físico, bueno, pues también puede asegurar partes de su cuerpo, o un futbolista, las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez se están desarrollando nuevos bienes de consumo que las preferencias de quienes pueden pagarlos, pues están haciendo mucho más amplias. Entonces, es importante ese análisis, ¿no? En cuanto al análisis de la competencia, vamos a ver cómo las empresas se comportan en el mercado y cómo se comportan con la competencia dentro del mismo mercado. Aquí tenemos que hacer un estudio de las competencias que son directamente relacionadas con nuestros competidores que están buscando los puntos débiles de nuestra empresa para avanzar. También tenemos que estudiar, y esto es bien importante, los puntos como son la marca, los recursos humanos, la tecnología, la imagen de los productos, como ustedes ven, han estado cambiando constantemente. No se puede mantener la imagen de un producto durante mucho tiempo. Tiene que ir cambiando de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Y sobre todo, pues la mediatización de la publicidad y los cambios principalmente en la cibernética y en la tecnología, pues van actualizando formas más frescas de ver los productos y el consumidor se cansa de verlos de forma tradicional, entonces gusta de cambios y eso es parte también del estudio que se tiene que hacer en los cambios que se hacen en estos productos en el mercado. Otras de las características bien importantes que nos van a aterrizar en todo lo que hemos estado viendo son las que se refieren a hacer una evaluación de esos ámbitos del mercado para que sea más factible la convivencia con la competencia y la competitividad, sobre todo aplicando técnicas que nos vayan a ayudar a mantener la calidad continua de los productos y procedimientos que nos ayuden también a neutralizar la competencia y a mantener nuestros estándares de venta. Para ello, en esta sesión vamos a dar una breve introducción de cómo las estrategias se van a concebir brevemente para poder marcar ese rumbo. Y en las siguientes sesiones vamos a estar viendo los tipos y clasificaciones de estrategias. Por ello, las características del mercado tenemos que ver cómo el liderazgo en los costos es muy importante porque ahí es donde viene la competencia. Otro de los aspectos en los que vamos a ver las siguientes sesiones es la diferenciación entre los mercados y saber ubicarlos y ubicarnos dentro de la competencia. Y los objetivos también que nos van a llevar a cristalizar los principios básicos de las estrategias que nosotros vamos a aplicar a través de una serie de prácticas y de acciones que van encaminadas a mantener a nuestros consumidores satisfechos. Estos consumidores van a ejercer una demanda real y sobre todo que van a contar con las bases para mantener esos estándares de compra
en las empresas que mantengan sus expectativas y sus niveles de calidad. Y también hacer un estudio de los objetivos ya pormenorizados de las competencias de los competidores y de los consumidores. De esta manera se aplicará el estudio de mercado a través de un análisis histórico del mismo y su evolución, así como los análisis de la situación vigente para poder lograr un análisis del mercado proyectado. Ahí es donde están viendo en su pantalla esta gráfica que nos va a dar una amplia visión o un mapa general de lo que hemos estado viendo y de lo que vamos a estar desarrollando. Dentro del estudio de mercado vimos todo lo que es el producto, la demanda del producto, cómo se manejan los precios y los costos, cómo debe haber políticas de canales de comercialización para lograr que los productos sean bien canalizados adecuadamente. Saber manejar la oferta del producto en base a las variables exógenas y el mercado potencial del producto, como el de la competencia. De esta manera, este mapa general nos lleva a la evaluación de la empresa, que es donde nos va a dar las pautas para saber cómo valorar nuestra empresa, nuestra organización, combinada con todas las investigaciones, tanto de mercado como de consumidor. Y darle ese valor intrínseco a la empresa con los aspectos endógenos de la empresa para poder sortear todas las variables exógenas que están dentro de la misma. La empresa se evalúa porque es importante tener una motivación para mantener los estándares a través de un plan de mercadotecnia adecuado. Otro de los aspectos por los cuales la evaluación de la empresa es importante es por la capacidad de deuda que tenga, por la capacidad financiera, para poder hacer todos estos estudios de mercado, de competencia, estudiar el mercado industrial, el de consumo y el de servicios. Y como decíamos, las empresas se fusionan, las empresas se asocian y muchas veces las empresas quiebran por situaciones financieras. Y de esta manera pues finalizamos poniendo este mapa donde nos ubica en la competencia y evaluación de las empresas en los diferentes sectores, tanto en el entorno como en la posición del mercado en la que tenemos que estar, su calidad, su estructura, tener una liquidez y beneficios suficientes. Todos estos elementos nos van a ayudar para poder lograr las políticas y las estrategias de comercialización que nos van a llevar al éxito. Muy bien, con esto terminamos y les doy las gracias por su atención.